Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a... ¿Están por ahí? ¿Cuántos conectados hay? Todavía está Kevin, Montserrat, Alexandra, Gabriel, Cata, Amanda, Cintia, Elizabeth. ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, bueno, respecto de la clase anterior, del texto de la mercantilización de todas las cosas, la producción de capital, en torno a ese capítulo, ¿tienen algunas dudas respecto de ese capítulo? Estimados estudiantes, ¿tienen alguna duda respecto del capítulo de que grabé la clase anterior de Wallerstein? ¿No? No. No, está todo claro. Ya. Ya, entonces vamos a dar comienzo al segundo capítulo del texto de Wallerstein, que se llama La lucha por los beneficios, la política de acumulación. Si bien yo les había planteado al inicio como de manera panorámica que este texto de Manuel Wallerstein, El capitalismo histórico, era un texto que aborda efectivamente lo que ha sido las grandes tendencias de lo que es la evolución del capitalismo, de manera de plantear ciertos lentes teóricos para poder abordarlos, pero él va a dividir en como tres dimensiones para poder abordar lo que es el capitalismo, ¿ya? La primera es la dimensión económica del capitalismo, donde el gran tema es qué es lo que es el capital, ¿cierto? Cómo se produce el capital, cuáles son las vías de expansión del capital, ¿cierto? A través de la mercantilización de todos los procesos sociales, de todas las cosas, ¿cierto? Que tiene que ver con el capítulo 1 que vimos, ¿cierto? La utilización de las desigualdades sociales, el sexismo en el trabajo, ¿cierto? Todos esos elementos el capitalismo no los inventa, no inventa las desigualdades sociales, no inventa el sexismo, no inventa el patriarcado, sino más bien lo que va a hacer el capitalismo es utilizar el patriarcado, el sexismo y las desigualdades sociales, las desigualdades culturales y étnicas en pro de lo que es la finalidad del capitalismo, que es la acumulación de capital, ¿ya? Efectivamente, esto que nos hace distinguir lo que es el capital de otros sistemas históricos preexistentes, que es básicamente la forma en cómo se gestiona, cómo se usa la riqueza en el capitalismo, es lo que lo distingue de otros sistemas históricos preexistentes. ¿Cuál es esta forma a través de la cual se gestiona y se usa la riqueza en el capitalismo? Es básicamente la inversión para generar más riqueza. Es decir, ninguna sociedad antes del capitalismo, la ganancia que generaba a través de la producción o a través de las diferentes actividades sociales y productivas que hacían, la invertía para generar más ganancias. Esa lógica de la inversión para generar más ganancias va a generar como efecto efectivamente un tema de acumulación de capital. Capital en el sentido de que el capital es cuando la riqueza se invierte para generar más riqueza, ¿ya? Entonces, esa dimensión económica del capitalismo es la que Wallerstein aborda en este primer capítulo, que se llama
la mercantilización de todas las cosas, la producción de capital, que es el capítulo que yo vi en la clase anterior. Hoy día vamos a ver la dimensión política del capitalismo, ¿ya? Desde el punto de vista de este autor, de Immanuel Wallerstein. En el capítulo La lucha por los beneficios, la política de acumulación. Y lo que parte diciendo Wallerstein, hasta ahora lo que estoy diciendo, ¿se va entendiendo? Sí. Ya, excelente. Ya, entonces, este segundo capítulo de la lucha por los beneficios, la política de acumulación, parte diciéndolo que a lo largo de la historia del capitalismo han existido algunos defensores del capitalismo que su principal argumento es que a largo plazo el capitalismo trae beneficios sociales, ¿ya? Esta idea que se popularizó en los años 90 en Chile, la idea del chorreo, es decir, el capitalismo genera una riqueza que hace que se rebalse, ¿cierto?, la copa, y después la copa chorrea para abajo la riqueza. Es decir, esa idea es una idea que ha recorrido estructuralmente la historia del capitalismo, ¿ya? Esa idea de que en el fondo la acumulación por la acumulación de capital va a generar en el largo plazo beneficios económicos para las mayorías, ¿ya? Es una primera idea que, dice Wallerstein, han defendido quienes son los gestores del capital, el empresariado, la burguesía, ¿cierto? Las diferentes burguesías, porque efectivamente Wallerstein nos va a señalar que no podemos nosotros hablar de una sola burguesía, no podemos hablar de un solo proletariado, no podemos hablar como de que los grupos sociales, los actores sociales, fueran algo así como uniformes, homogéneos. Es decir, existen dentro de los mismos capitalistas existe una lucha interna que algunos autores le han denominado esa lucha interna dentro de los mismos capitalistas como una lucha intraburguesa o una lucha intercapitalista, etcétera. Porque los intereses de un sector de los capitalistas no son homogéneos ni son convergentes con los intereses de otro sector económico, por ejemplo, el sector exportador respecto del sector importador. Son totalmente contradictorios los intereses del sector empresariado exportador del sector empresariado importador. Lo que beneficia al sector importador cuando efectivamente el dólar está bajo, eso van en medio del sector exportador, porque el sector exportador exporta en dólares y por lo tanto eso efectivamente genera un efecto al revés en términos de intereses de los sectores. Por lo tanto, no hay homogeneidad. Lo mismo dentro del proletariado, dentro de los trabajadores, tampoco hay una homogeneidad. Hay grupos de élite dentro de los trabajadores, podría uno decir, hay una especie de élite trabajadora, por ejemplo, que son los sindicatos mineros. En el caso de Chile, los trabajadores de Codelco, los trabajadores de esos sindicatos, efectivamente tienen sueldos millonarios, tienen millonarias, y efectivamente esos sectores del mundo de los trabajadores son un sector que su nivel de ingresos es bastante diferente a los trabajadores que ganan el sueldo mínimo. Esos trabajadores tienen negociaciones colectivas donde ganan 30, 40 millones de pesos. En esas negociaciones colectivas, sueldos de 2, 3 millones de pesos, y eso efectivamente son 10 veces o 7 veces lo que es el sueldo mínimo. Entonces, profe, ¿se podría decir que entra la CEPAL? ¿Ah? ¿Se podría decir que entra la CEPAL ahí? ¿En qué sentido? En el capitalismo histórico. No, cuando yo hablé de la CEPAL era para decir que Wallerstein tomó la idea de centro-periferia y de la relación del deterioro en términos del intercambio de la CEPAL. La CEPAL propone esa idea. La CEPAL es una escuela económica de América Latina que propone esta idea de que existe un sistema económico internacional en donde las condiciones del sistema... ¿Vale? Ya, era un problema donde las condiciones del sistema económico internacional eran desiguales en términos de que existen países que ganan y países que pierden. Entonces, ¿Profe? es un enfoque económico. ¿Profe? Sí. Amanda por acá, igual tengo una discrepancia con lo que acaba de decir respecto a los sectores como de la minería principalmente,
que vendrían siendo como los sectores estratégicos más que sectores de la élite del proletariado. Sí. Igual como hacer énfasis que el 30% de esas personas que ganan sueldos millonarios o millones, como usted dice, es solamente el 30%, el 70% son trabajadores y trabajadoras que están honorarios y que están Sí. subcontratados. Efectivamente se refuerza la idea que estoy señalando. Ese 30% es una realidad muy diferente al otro 70% o a la al otro 80% de los trabajadores. Pero efectivamente hay un grupo de trabajadores que tiene sueldo alto y eso es innegable, o sea, es totalmente diferente. Por ejemplo, los gerentes de las grandes empresas, del retail o de los grandes grupos económicos nacionales son trabajadores, igual que cualquier otro trabajador. Viven de la venta de su fuerza de trabajo y ganan 120 millones de pesos mensual, 200 millones de pesos mensual. Y efectivamente, esos que son trabajadores también, que venden su fuerza de trabajo, efectivamente su realidad de ingresos es bastante diferente al 99% de los demás trabajadores. Y efectivamente hay grupos de trabajadores que tienen intereses que son diferentes. Los trabajadores no son una clase homogénea, ni tampoco los empresarios, ni ningún grupo social es homogéneo. Hay diferencia interna, nunca hay homogeneidad, ni hay un nivel entre los grupos sociales. Ahí aparece la lucha de clases, ¿cierto? Sí, pero eso es una teoría. La lucha de clases es una teoría de Marx, Sí. no es una realidad. Es una teoría para explicar el funcionamiento de la historia. O sea, de hecho, el planteamiento de Marx es que el funcionamiento de la historia es lo que hace que la historia se mueva, avance y se ocurra el cambio social en la lucha de clases. Es decir, el elemento explicativo de la historia sería la contradicción entre la estructura económica. Es decir, la lucha de clases se da entre poseedores de los medios de producción y otros que no tienen medios de producción y que venden su fuerza de trabajo, que básicamente la disputa entre capital y trabajo. Pero eso en el ámbito del capitalismo moderno. Pero en el ámbito de otras sociedades son otras las luchas de clase, sin existir clases, porque solo las clases existen en el capitalismo moderno. Antes del capitalismo moderno no hay clases sociales, lo que hay son grupos sociales, estratos sociales, como por ejemplo la aristocracia y los siervos, no son clases sociales, no se definen, su definición no es por producto económico, la aristocracia no se define producto de temas de clase económico, sino que su forma de definición de esos grupos sociales no es lo que define las clases sociales. Marx alababa a la burguesía, ¿cierto? ¿Ah? Marx alababa a la burguesía porque decía que... Sí, efectivamente tiene pasajes bastante apologistas de la burguesía y del capitalismo en general, por ser el sistema... no, pero por ser... Espérame un segundito que voy a buscar un vasito de agua, me estoy quedando sin... De bebida en realidad. Muchas gracias. Ya, ahora sí, volví. Ya. ¿Quién estaba haciendo la pregunta de Marx de la apología que hizo en ciertos momentos del capitalismo y de los burgueses? Yo, profe, Ya, decía sí. que Marx decía que tenía que triunfar en la burguesía para que así el proletariado podría irse en contra de la burguesía. Pero tenía que triunfar Marx. Sí, efectivo. Bueno, la primera vez hasta donde yo conozco, la primera vez que Marx habla de burguesía y proletariado como los grupos que conforman lo que es el capitalismo como sistema histórico y social, es en el Manifiesto Comunista. Entonces él habla de la lucha entre burgueses y proletarios, y ahí define quiénes son los proletarios, quiénes son los burgueses, hace una caracterización de quiénes son estos grupos económicos que están en pugna, ¿cierto? Y eso en el Manifiesto Comunista. Y efectivamente, en la obra de Marx, si uno lo analiza desde un punto de vista teórico, el planteamiento es que en el materialismo histórico, el cambio de un modo de producción a otro se va a dar por diferentes factores, ¿ya?
en el cambio del modo de producción capitalista al modo de producción socialista y luego al comunismo excedentario o al comunismo de la abundancia, o como le llamaba Marx le llamaba al comunismo la fraternidad universal, así le llamaba Marx al comunismo, le llamaba la fraternidad universal. Bueno, esa fraternidad universal, para llegar a la fraternidad universal, había que pasar por formas de producción anteriores a ese comunismo de fraternidad universal. Y esas formas anteriores era principalmente el capitalismo, el socialismo y luego el comunismo. Y en el capitalismo, la idea de cómo el capitalismo va a entrar en crisis y efectivamente a colapsar, no es efectivamente uno de los factores es la lucha de clases, pero el principal sobrecalentamiento del sistema capitalista iba a venir por la lógica de la crisis de sobreproducción, ¿ya? ¿Cuáles son las crisis de sobreproducción? La idea es cuando los factores productivos producen más de lo que se consume, es decir, se produce más de lo que se consume, por lo tanto hay una sobreproducción que no tiene consumo y que por lo tanto el sistema va a entrar en colapso porque las empresas no van a bajar su producción, ¿cierto? Van a empezar a generarse despidos, con eso va a empezar a haber inestabilidad social, con eso van a empezar a haber saqueos, con eso va a empezar el sistema a colapsar. Pero va a colapsar por su misma lógica, porque su lógica es progresista, porque su lógica es industrialista, porque su lógica es una lógica de creación de la riqueza constantemente, o sea, como incesantemente. Entonces, esa lógica de estar produciendo, va a generar su propia destrucción. Entonces, efectivamente, cuando Marx ve que los ferrocarriles entran a la India, ¿cierto? Entonces dice, qué maravilloso, porque en ese momento se están incorporando a un modo de producción rural, campesino, artesanal, las formas de producción moderna y con eso van a comenzar a desestructurarse el feudalismo y va a comenzar a articularse el capitalismo y el capitalismo va a llegar un momento en que va a sobrecalentarse y vamos a dar paso a otro tipo de modo de producción, a otra sociedad, ¿ya? Entonces, efectivamente, la explicación de Marx es una explicación de cómo va a transitar el cambio de una sociedad a otra desde la perspectiva de la lucha política, pero también de las condiciones de funcionamiento del sistema capitalista, ¿ya? Pero quiero avanzar en el texto. ¿Se entendió o no? ¿O alguien está en desacuerdo con lo que está planteando en relación a Marx? Estimados. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije o no? Perfecto. Ya. Entonces voy a pasar a hablar de este texto, o sea, del capítulo. Les dije, bueno, el primer capítulo de Wallerstein es la dimensión económica. Este segundo capítulo aborda la dimensión política, que es lo que vamos a ver ahora. Y básicamente, en la dimensión política, lo que vamos a abordar es cómo el Estado interfiere en los procesos económicos, ¿ya? Eso es súper importante. Es el centro neurálgico de este capítulo. Es cómo el Estado históricamente ha interferido en los procesos económicos. O sea, lo que está diciendo Wallerstein es que sin el Estado, el capitalismo no hubiese podido desarrollarse. Es una tesis totalmente contradictoria a la tesis de los defensores del libre mercado y del liberalismo. Porque lo que dicen los liberales y los defensores del libre mercado es que el Estado ha sido un obstructor de la empresarialidad, de la burguesía y de la actividad económica. Es decir, el Estado lo que hace es, en el fondo, poner trabas a la política del libre paso y del libre comercio. Laissez-faire, laissez-passer. Esa idea del liberalismo económico, del laissez-faire y laissez-passer, ¿cierto?, es la idea de que el Estado, en el fondo, es un mecanismo obstructor, ¿cierto?, del desarrollo capitalista. Lo que está diciendo Wallerstein es totalmente lo contrario. Lo que está diciendo es que el capitalismo no puede desarrollarse sin la intervención del Estado. Entonces, eso es lo que va a tratar en este capítulo.
¿Sí? ¿Se entiende? Marx Es totalmente propone, contradictorio al liberalismo. Marx propone que la economía se puede transformar. Y eso lo hace diferente a todos los otros economistas. ¿Quién? Marx propone ¿Qué propone? que la economía se puede transformar. Y es por eso que se estudia. Y hay una diferencia contra los otros economistas. Sí. Sí, ahí tendríamos que entrar a discutir Marx. Pero lo que estoy hablando es de este artículo de Wallerstein del capítulo 2 del texto, que es cómo el Estado interviene. Y hasta ahí Marx no abordó mucho eso, de cómo el Estado intervenía en los procesos económicos. Más bien el trabajo de Marx, el trabajo fuerte de Marx es respecto de la lucha de clases, respecto de los modos de producción, ¿cierto? Respecto de la lógica y el funcionamiento del capital. O sea, eso es muy importante. Y efectivamente su trabajo sobre que todo eso está en el capital, es eso. El capital es una analítica de todo lo que significa es el capital, y efectivamente la sociedad capitalista, la acumulación originaria, la transformación del dinero en capital, la teoría del valor trabajo, que es una teoría que no la inventa Marx, sino que viene de la economía inglesa. Recuerden que cuando Marx escribe El Capital, Marx se encuentra exiliado en Inglaterra, y Marx en Londres tiene acceso a la biblioteca de Londres, donde estaban todas las obras de los grandes economistas ingleses. Ahí el gran autor de ese momento, que es el que propone la teoría del valor trabajo, es David Ricardo. David Ricardo, que era un empresario y a la vez economista, es quien propone la teoría del valor trabajo, que dice, en el fondo, qué es lo que está detrás de las mercancías. Y bueno, y lo que está detrás de las mercancías, lo que le da el valor a las mercancías, es la cantidad de trabajo que está puesta en esas mercancías. Como decía Marx, la cantidad de músculos, nervios y huesos que se desgastan en el proceso productivo de crear una mercancía. Pero eso es Marx. Y lo que estoy viendo yo ahora, que efectivamente hay muchos elementos de Marx en la obra de Wallerstein, es Wallerstein, no es Marx. Efectivamente, el planteamiento es que en la primera parte del artículo este de la lucha por los beneficios, es que dice los beneficios se han dado una disputa en términos de individuales, es decir, dice Wallerstein, la disputa entre las disputas por los beneficios, ¿cierto? Porque recuerden que el título del texto es La lucha por los beneficios, la política de acumulación, y dice, la lucha por los beneficios en el capitalismo histórico se ha dado desde una perspectiva individualista, o individual, más que individualista. Es decir, son intereses particulares los que empiezan a articular intereses particulares a nivel colectivo. A ver cómo lo puedo plantear. Por ejemplo, un gremio. ¿Qué es un gremio? ¿Qué es lo que es un sindicato? ¿Qué es un sindicato, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es lo que agrupa un sindicato? Un número de trabajadores en pro de un beneficio. Común, pero el trabajador se afilia al sindicato para que el sindicato proteja mis intereses individuales, pero a nivel colectivo, ¿cierto? Sí. Claro. Son mis intereses representados por una entidad colectiva, pero que va a defender mis intereses, ¿cierto? Va a defender mis intereses como clase o como grupo social, pero son los intereses individuales, ¿sí? Ajá. Ya, perfecto. Entonces, ese es el planteamiento, que nosotros vivimos en una civilización materialista, dice Wallerstein. Vivimos en una civilización materialista porque las demandas que se están poniendo se están poniendo en juego en nuestra civilización materialista llamada capitalismo, son demandas por intereses económicos. Los sindicatos los que están reclamando son intereses económicos. Efectivamente, hoy día se han agregado otra serie de reivindicaciones que no son económicas, pero el surgimiento de los sindicatos
y el surgimiento de la lucha obrera es una lucha por reconocimiento en términos materialistas, en términos de 8 horas laborales, en términos de sueldo mínimo, en términos de valor de la fuerza de trabajo, etcétera. Son todos intereses económicos que están en juego. Entonces, la disputa por los beneficios en el capitalismo histórico es una lucha por beneficios materialistas, y por eso es que Wallerstein nos dice, vivimos dentro del marco de una civilización materialista. ¿Ya? Eso es lo que Wallerstein nos está diciendo en la primera parte del texto. Ya, y aquí empieza a meter Wallerstein el tema de que las palancas del ajuste estructural del capitalismo han sido los estados. Es decir, sin los estados el capitalismo no puede desarrollarse, no puede ajustarse, porque en momentos cuando el capitalismo entra en crisis, quien va a reactivar la economía, quien va a rescatar a las empresas que quiebran, ¿quién es? El Estado. El Estado rescata a las empresas que quiebran, el Estado reactiva la economía. Hoy día, por ejemplo, pensemos hoy día en nuestra actual crisis sanitaria, ¿cierto? Que es una crisis también económica y social, ¿cierto? ¿Quién está detrás de toda la política de reactivar la economía, de volver a la nueva normalidad, de poner los protocolos sanitarios? ¿Quién? El gobierno. El Estado. El gobierno es que gobierna el Estado. Es el gobierno de turno del Estado, ¿cierto? No es el Estado es la institución, pero el gobierno es el que administra en un periodo el Estado. En este momento, este gobierno está administrando el Estado. Pero el gobierno es una parte, es la forma, es la conducción del Estado del gobierno. ¿Sí? Entonces el Estado cumple un rol estratégico dentro del capitalismo moderno. Es decir, el Estado ha sido el eje central del desarrollo del capitalismo. O sea, sin Estado el capitalismo no hubiese podido desarrollarse. Tesis totalmente contraria al liberalismo económico. El liberalismo económico dice que el Estado, en vez de ser un agente del capitalismo, agente del crecimiento económico, es todo lo contrario. Es un obstructor, un obstaculizador. ¿Por qué? Porque promueve la fijación de los precios, va en contra de la libertad económica, porque pone restricciones de sueldo mínimo, pone una serie de restricciones a los capitalistas. Entonces, el liberalismo explica que el Estado es un obstructor de la economía por las restricciones que le pone al capitalismo. Pero esas restricciones que le pone al capitalismo son las restricciones que le ha permitido operar al capitalismo. Porque las restricciones que pone el capitalismo, o sea, las restricciones que pone el Estado, son restricciones que son orientadas para que el capitalismo pueda desarrollarse. Sin esas políticas orientadas del Estado a la economía, el capitalismo no puede desarrollarse. ¿Ya? Entonces, el autor va a empezar a enumerar cuáles han sido las más importantes formas en cómo el Estado ha intervenido en los procesos económicos. ¿Ya? Entonces el autor dice, la primera forma en cómo el Estado ha intervenido en los procesos económicos es a través de la jurisdicción territorial. ¿Qué es lo que es la jurisdicción territorial? ¿Se le ocurre a usted algo de qué es lo que sería la jurisdicción territorial? El perímetro que tiene para poder accionar el Estado en un cierto grupo. Claro, eso sería los límites, las fronteras, ¿cómo se llama? Nuestros límites territoriales, ¿cierto? Pero ¿qué significa que dentro de esos límites territoriales el Estado tenga jurisdicción? Que pueden poner sus leyes, que pueden poner sus criterios, no sé. Efectivamente, que puede imponer sus criterios, que puede poner sus medidas de control, que puede poner sus normas, sus leyes dentro de ese territorio. Y todos tienen que respetar esas normas y esas leyes que el Estado impone dentro de ese territorio. Por lo tanto, el Estado dentro de ese territorio, dentro de esas fronteras, puede definir qué bienes y servicios y capitales se mueven,
puede poner restricciones, impuestos, aranceles a ciertos productos, que otros productos que vengan del exterior no entren, o entren a través de un impuesto, o el Estado no ponga ningún impuesto para que tengamos una política totalmente abierta de intercambio económico, etcétera. Es decir, el Estado puede definir a partir de esa jurisdicción territorial si tiene una política de libre comercio, si tiene una política proteccionista, si vamos a orientar toda nuestra producción a la exportación y por lo tanto vamos a promover la exportación, incentivando al sector exportador, y a las importaciones les vamos a poner impuestos para que el mercado interno se fortalezca. Todos esos elementos son parte de las características, las facultades que tiene el Estado dentro de un territorio para poder controlar qué bienes entran, qué bienes salen, qué tipos de capitales pueden moverse, etcétera. O sea, todo el funcionamiento del movimiento, de la circulación económica dentro del territorio está definida por el Estado. ¿Ya? Es una de las formas en cómo el Estado interviene en los procesos económicos, a través de la jurisdicción territorial, las aduanas, las fronteras, etc. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces estamos viendo que el Estado tiene mayor peso del que mencionaban los liberales respecto del funcionamiento del capitalismo. El segundo, y tiene directa relación con el primero, es que el Estado es el encargado de regular lo que son las relaciones sociales de producción. Esta es la segunda forma en cómo el Estado interviene en los procesos económicos. Y tiene que ver con que el Estado, por ejemplo, establece cuáles van a ser las formas de los contratos de trabajo. Por ejemplo, el Estado establece cuál va a ser el sueldo mínimo de un país. Eso a través de eso se aprueba en el Congreso. El sueldo mínimo todos los años se aprueba en el Congreso y empiezan a discutir los políticos, ¿cierto? Dentro del poder legislativo del Estado, empiezan a discutir, bueno, ¿y qué pasa si subimos los sueldos? Ah, dice la derecha, los políticos de la derecha, no, es que si subimos los sueldos, la economía se va a caer. Entonces ahí entran las disputas entre diferentes posiciones políticas, diferentes partidos políticos que van a definir lo que es el sueldo mínimo. Entonces, la segunda forma en cómo el Estado interviene en los procesos económicos es a través de regular, esto, anótenlo bien, que es regular, ¿cierto?, las relaciones sociales de producción. El Estado tiene el derecho legal de regular ese tipo de relaciones sociales de producción en torno a sueldo mínimo, contratos de trabajo, leyes sociales, leyes laborales, etc. ¿Ya? Ya, el tercer elemento a través del cual el Estado interviene en los procesos económicos es la capacidad impositiva de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados son los únicos que cobran impuestos dentro del territorio del Estado, ¿cierto? Dentro de la jurisdicción territorial, el único que cobra impuestos es el Estado, ¿ya? El Estado tiene esta capacidad de imponer, ¿cierto?, que todos los contribuyentes al Estado paguen impuestos, con lo cual los impuestos para los estados han sido, primero, una fuente regular de ingresos de los estados, es decir, la fuente más regular de ingresos del Estado ha sido los impuestos, y segundo, los impuestos han sido una fuente constante en expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, primero se empezó pidiendo cierto tipo de contribución, y a lo largo del paso del desarrollo del capitalismo, cada vez esa contribución ha ido siendo mayor y cada vez los contribuyentes, los ciudadanos dentro de un territorio definido por el Estado han ido pagando cada vez más impuestos. Entonces, el gran tema es que los impuestos se han pensado desde la perspectiva de ser un poder redistributivo. Es decir, el Estado recauda impuestos, es decir, el Estado va a tomar todos los impuestos que llegan a sus arcas fiscales. ¿Para qué? Para generar políticas sociales, para generar
inversiones públicas en carreteras, en infraestructura, en hospitales, en una serie de elementos que tienen que ver con el desarrollo del Estado-nación, ¿cierto? Entonces, el cobro de impuestos tiene que ver con eso. Es decir, para eso se piensa el cobro de impuestos, para en el fondo generar políticas sociales, para generar una inversión pública en lo que acabo de señalar, ¿ya? Entonces tiene una perspectiva de generar una especie de redistribución de los ingresos en la sociedad, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Pero Wallerstein dice el efecto que ha generado esto que se pensó como la lógica. El punto 3 se denomina la capacidad impositiva de los estados, la capacidad de los estados de cobrar impuestos. ¿Para quien hacía esa pregunta? ¿Ya? Entonces, dice Wallerstein, esta capacidad redistributiva, esta capacidad de redistribuir los recursos por parte del Estado a través del cobro de impuestos, dice, más que redistribuir, más que generar una equidad social a partir de todas estas políticas, lo que ha generado es más bien el efecto contrario. Dice, ha generado polarización. Es decir, los impuestos han generado una mayor profundización de la desigualdad económica y de la desigualdad social. Eso es lo que dice Wallerstein, que es lo que ha ocurrido en la práctica. En la práctica, los estados han generado inversión pública, han generado hospitales, han generado mayores beneficios en ese ámbito, pero a su vez también han ayudado a contribuir a generar mayor desigualdad social. ¿Por qué? Y dice, y da tres razones de por qué los estados han profundizado la desigualdad social en términos de la utilización de la recaudación fiscal. El primero es la política de subvenciones. El Estado tiene una política de subvenciones donde subvenciona empresas, subvenciona particulares, subvenciona a través de donativos, etcétera, a sectores dentro de la sociedad que ya tienen capital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Estado va a subvencionar el empleo por primera vez a una empresa y le va a entregarnos una serie de recursos para que pueda contratar mano de obra. Por ejemplo, la infraestructura de una empresa. También las empresas pueden postular a estos recursos para que el Estado les subvencione la infraestructura de la empresa. ¿Por qué? Porque en la lógica del Estado se piensa que son las empresas las que dan trabajo, las que contribuyen a generar el progreso del Estado-nación. Entonces, en ese sentido, el Estado va a subvencionar a las empresas y va a subvencionar a los que ya tienen capital. Por lo tanto, va a concentrar capital donde ya existe capital. ¿Se entiende? En vez de generar una redistribución, dice, la política de subvenciones genera el efecto contrario, la polarización de los recursos. El segundo elemento que tiene que ver con mantener la concentración de capital donde ya existe capital, tiene que ver con la corrupción. Los que más le roban al fisco son los que ya tienen capital. Bueno, y podemos dar, en el caso de Chile, podemos dar unos ejemplos bastante claros de cómo los que ya tienen capital le roban al Estado, a través de la evasión de impuestos, por ejemplo, ¿cierto? El caso Penta y el caso del financiamiento de las campañas políticas a través de la evasión de impuestos es un caso claro de cómo una empresa grande le roba al fisco a través de evadir impuestos, de las llamadas boletas ideológicamente falsas. Otra forma de corrupción es, por ejemplo, a través de los casos de corrupción que se han destapado, como el Milico Gate, Paco Gate, ¿cierto? Todos estos casos de robos millonarios, iban más de 25.000 millones de pesos, el caso del Paco Gate, ¿cierto? Entonces
la corrupción no es que la corrupción, el robo de las rentas públicas, el robo de los recursos públicos no proviene de los sectores más pobres de la sociedad. El robo de los recursos públicos proviene de las altas esferas de la sociedad, de los que efectivamente tienen el poder dentro de la sociedad, empresarios, altos funcionarios del Estado, altos, ¿cierto? Recuerden el caso de Codelco, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llamaba el gerente, que, bueno, en el fondo la corrupción viene de arriba, no viene de abajo. Y en el fondo es otra forma de cómo estos recursos que el Estado ha recaudado a través de los impuestos son concentrados en las personas que ya tienen capital. Es decir, los impuestos que se plantean para generar un mayor bienestar social, para generar mayor inversión en hospitales, etcétera, o otro tipo de recursos del Estado, termina siendo concentrado en los que ya tienen capital, primero, por la política de subvenciones, segundo, dice Ballester, por la corrupción. ¿Ya? Y un tercer elemento que contribuye a la concentración de capital donde ya existe capital es lo que el autor denomina la individualización de las ganancias y la socialización del riesgo. ¿Entendieron eso? Un poco. Como la AFP. ¿Ah? Lo que hace la AFP. Sí, pero el autor lo pone, efectivamente el autor sí, no hace la realidad chilena, pero... simplemente está hablando de las grandes tendencias del funcionamiento del capitalismo y en el caso de cómo el Estado va a intervenir en los procesos económicos, y está diciendo que cuando una empresa quiebra, el riesgo es de todos, desde todo en la nación, es de todo el pueblo, es de todos, por eso que dice, se socializa el riesgo. Es decir, el riesgo de que una empresa quiebre va a ser el riesgo de todos los contribuyentes. ¿Ya? Pero las ganancias que obtiene esa empresa es solo para la empresa. Exacto. son individuales. O sea, Eso mismo, de la empresa, del propietario de la empresa, del privado. Es decir, las ganancias son individuales, pero el riesgo es colectivo. Qué lindo. Entonces, por eso dice individualización de las ganancias y socialización del riesgo. En el fondo lo que dice es que el Estado va a concentrar capital a través, por ejemplo, de suministrar recursos cuando una empresa quiebra, cuando un banco quiebra, cuando la empresa para reactivar la economía, a través, por ejemplo, de todas estas políticas hoy día que está haciendo el Estado, de estos créditos blandos, ¿cierto?, al sector de las empresas, ¿cierto?, para mantener a los trabajadores. Toda esta política de reactivación económica está orientada a proteger, o sea, efectivamente proteger a los trabajadores también, pero efectivamente está entregando recursos que son de todos los contribuyentes a la reactivación de empresas privadas. Entonces, esa es otra forma de cómo el Estado concentra capital donde ya había capital. Ya, entonces, repasemos hasta el momento lo que estamos viendo del capítulo La lucha. Claro, efectivamente. Repasemos lo que hemos visto hasta el momento del capítulo La lucha por los beneficios, la política de acumulación. ¿Alguien podría hacer un recuento de los principales puntos? Jessica, Elizabeth, Leonardo. ¿No? ¿No se atreven? No. Ya, bueno. Si no se atreven, me atrevo yo. Ya. Entonces, primer punto dice, los defensores de la acumulación por la acumulación han defendido al capitalismo porque se piensa que el capitalismo en el largo plazo va a traer felicidad, va a traer el chorreo, va a traer el consumo de masa, el confort social. Todos vamos a poder tener un auto, un 4x4, vamos a poder tener una casa gigante y vamos a poder disfrutar de todos los beneficios del capitalismo. En largo plazo hay que trabajar duro para que podamos, en el fondo, disfrutar de ese confort social que nos va a traer el capitalismo. En algún momento,
si nosotros la empresa le va bien, nosotros también nos va a ir bien. ¿Ya? Esa es como una de las grandes defensas a lo largo de la historia de la defensa del capitalismo. ¿Ya? Es que estoy con el celular, entonces me cuesta hacer el chat, pero se los digo para que lo puedan anotar, se los digo así más lento. Sí, por favor. Sí, que a veces ese otro tema, que a veces yo me embalo y me voy muy rápido en las cosas y explicando muy rápido. Entonces me paran y me dicen, profe, esta parte yo no la entiendo, esta parte va muy rápido, porque efectivamente yo me dejo llevar y me embalo y voy muy rápido muchas veces. ¿Ya? Entonces, el punto es que los defensores del capitalismo han defendido la acumulación por la acumulación, esta idea de que el capitalismo busca la ganancia incesantemente, acumular y acumular incesantemente. Estos capitalistas lo han defendido porque dicen que en el largo plazo esta acumulación por la acumulación nos va a traer beneficios. Beneficios, efectivamente, que nosotros no teníamos casa y ahora vamos a tener casa y vamos a tener una buena casa y vamos a tener un buen auto y vamos a mandar a nuestros hijos a colegios mejores a los que nosotros fuimos, y eso es producto del progreso. ¿Se entiende? Ya, eso ha sido una de las defensas del capitalismo a lo largo de la historia. ¿Ya? ¿Es necesario que lo vuelva a repetir para que lo escriban o si alguien ya, perfecto. Otro de los temas que pone Wallerstein es que la lucha por los beneficios se ha dado en términos de intereses económicos. Por eso es que dice que nosotros vivimos dentro de una civilización materialista. ¿Por qué? Porque los empresarios reclaman cuestiones económicas, los trabajadores reclaman cuestiones económicas. Los partidos políticos que defienden a los trabajadores reclaman cuestiones económicas. O sea, al final del día, lo económico es lo que va a definir, lo material es lo que va a definir el capitalismo. La civilización capitalista se define por cuestiones económicas y materiales. Ese es un segundo punto que pone el autor. El tercer punto que pone el autor en contra de la tesis del liberalismo es que el gran agente que estructura el funcionamiento del capitalismo es el Estado. El Estado estructura el funcionamiento del capitalismo. Dice, y por eso es que la lucha por el poder del Estado ha sido tan importante dentro del capitalismo. Porque quien controla el Estado es quien controla la estructura y la forma y el funcionamiento del capitalismo en un país determinado. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque el Estado regula lo que son la frontera, la jurisdicción territorial, la regulación de las relaciones sociales de producción, el Estado cobra impuestos, el Estado dice a esta empresa le vamos a dar patente, no le vamos a dar patente, le vamos a dar tal tipo de patente, le vamos a cobrar tantos impuestos, etcétera. Todo eso es regulado por el Estado. Entonces, el Estado va a ser el agente que estructura el funcionamiento del capitalismo. Por eso, dice Wallerstein, es que la disputa y la lucha dentro del capitalismo moderno ha sido la lucha por controlar el poder del Estado. ¿Sí? Ya. Entonces el Estado va a cumplir un rol central dentro del desarrollo del capitalismo. Y dice, el Estado interviene en muchos procesos económicos. Pero el autor señala tres formas en cómo el Estado interviene en los procesos económicos. Cómo interviene en la lógica del desarrollo del capitalismo. El primero es la jurisdicción territorial. El controlar los movimientos de capitales, los movimientos de trabajo, la circulación dentro de las fronteras de ese territorio. Es el primer elemento a través del cual el Estado va a intervenir en los procesos económicos. El segundo es el derecho legal del Estado a regular las relaciones sociales de producción.
¿sí? El primero es la jurisdicción territorial, el segundo es que el Estado regula, ¿cierto?, las relaciones sociales de producción dentro de la jurisdicción territorial. Por lo tanto, el Estado va a regular cuál va a ser el sueldo mínimo, cuáles van a ser los contratos de trabajo, cuáles van a ser las leyes sociales, etc. El Estado va a regular todo lo que es la producción y las relaciones de esa producción en términos de contrato, en términos de sueldo, etc. ¿Ya? Esa es la segunda forma en cómo el Estado interviene en los procesos económicos. Y la tercera, dice Wallerstein, forma en cómo el Estado interviene en los procesos económicos es a través de cobrar impuestos. Es el carácter impositivo del Estado, es la forma en que el Estado, como agente de cobro de impuestos. Los estados regularmente cobran impuestos, y los impuestos han sido para el Estado la fuente de ingreso constante. También ha sido constante el aumento del cobro de impuestos. Cada vez se cobra más impuestos. Cada vez se aumenta el cobro de impuestos. Siempre la discusión de todas las reformas tributarias es cómo recaudamos más, cómo el Estado recauda más ingresos para poder financiar educación gratuita y de calidad, ¿cierto? Para financiar la salud, etcétera. Todos esos elementos son a partir de la recaudación de impuestos. ¿Se entiende? Ya. Pero entonces los estados, a través del cobro de impuestos, tienen un objetivo que es un objetivo redistributivo, es decir, el Estado va a plantear la redistribución de los recursos. Va a tratar de que estos impuestos que se están cobrando vayan a toda la sociedad, a través de inversiones públicas, a través de carreteras, a través de hospitales, a través de mejorar los servicios, etc. Pero dice, en el fondo, esta recaudación de impuestos ha generado un efecto contrario, dice Wallerstein. En el fondo lo que ha generado es la creación de mayor desigualdad, mayor polarización entre los que tienen recursos y los que no tienen recursos. ¿Ya? Y esta polarización de los recursos se ha generado por tres fenómenos, dice Wallerstein. Primero, por las subvenciones del Estado que están destinadas a llevar recursos donde ya existen recursos. Es decir, concentrar capital, concentrar riqueza donde ya existe riqueza. Efectivamente, subvencionar a las empresas, subvencionar al sector privado. Por lo tanto, concentrando capital donde ya existe capital. Segundo, a través de la corrupción y el robo de impuestos. El robo de rentas públicas, que es un robo que se produce a gran escala en los sectores altos de la sociedad, en donde los impuestos son concentrados a través de este robo en empresas y empresarios que ya tienen capital. Y el tercer elemento es lo que yo les señalaba de la individualización de las ganancias y la socialización del riesgo. ¿Ya? Que en el fondo el Estado va a rescatar a todas las empresas que quiebran, que entran en bancarrota, y en el fondo las ganancias que generan esas empresas van a seguir siendo del dueño de la empresa, del privado, y las pérdidas van a ser colectivas. Por lo tanto, el Estado va a ir concentrando recursos donde ya habían recursos. Eso son algunos de los elementos más importantes del texto, pero en la parte final del texto, el autor va a ir dando algunos ejemplos de cómo ha dado esta lucha de intereses, esta lucha por los beneficios dentro del capitalismo. Y entonces dice, se ha dado estas diferentes contradicciones, estas diferentes luchas por los beneficios dentro del capitalismo entre, por ejemplo, un sector económico frente a otro sector económico. Lo que les mencionaba al inicio de la clase, por ejemplo, el sector económico
exportador frente al sector económico importador, el sector económico industrial frente al sector económico forestal, o el sector económico rural frente al sector económico comercial, urbano, qué sé yo. O sea, efectivamente los sectores económicos van a empezar a entrar en pugna entre ellos por sus intereses, y que muchas veces sus intereses son divergentes, ¿ya? Se da también una lucha intercapitalista entre los capitalistas, ¿cierto? Se da una lucha en el capitalismo también entre los diferentes países. Hay países ganadores y países perdedores, países centrales y países periféricos. Hay lucha de clases entre capitalistas y trabajadores. Hay lucha entre los mismos trabajadores. Efectivamente, estamos dentro de un fondo de actividades donde la contradicción y la lucha por los beneficios económicos se da entre los mismos grupos sociales, entre países, entre clases sociales, entre sectores económicos. Es decir, la contradicción, la disputa de intereses va a ser uno de los elementos centrales y fundamentales del capitalismo moderno. Y por último, el autor termina haciendo una crítica, en este capítulo, el autor termina haciendo una crítica a lo que el autor denomina movimientos antisistémicos. ¿Qué serían estos movimientos antisistémicos? Serían todos estos movimientos que están en contra del sistema establecido. Si hay un régimen, por ejemplo, imperialista de colonización, un movimiento antisistémico sería un movimiento que está en contra del imperialismo. Un movimiento antisistémico puede ser en contra del sistema de dominación patriarcal. Un movimiento antisistémico es un movimiento en contra del sistema establecido en cualquiera sea este sistema. Si es un sistema socialista, el sistema imperante. Y el movimiento antisistémico es el que va en contra de ese movimiento imperante. No sé si se entiende. El movimiento antisistémico es el que va en contra del sistema, para instaurar otro sistema, porque el movimiento antisistémico se plantea instaurar un sistema alternativo al sistema ya existente. ¿Ya? Pero dice, Wallerstein dice, bueno, por ejemplo, si analizamos lo que fue la experiencia del socialismo. Entonces, dice, Lenin, ¿cierto? El gran líder de la revolución bolchevique en 1917, plantea la toma del Palacio de Invierno y generar el socialismo en Rusia. ¿Y qué es lo que hace? Industrializa el país. Genera uno de los elementos centrales del funcionamiento del capitalismo fue la revolución industrial, fue generar mayor industrialización. Y la primera medida económica en la década del 30 de la Unión Soviética fueron los planes quinquenales. Y los planes quinquenales en términos de la economía rusa fueron generar la industrialización de Rusia, porque Rusia era un país atrasado, rural, campesino, con formas de producción arcaica y feudales, y lo que hizo Lenin fue, en el fondo, industrializar al país a través de los planes quinquenales. Y de hecho, Lenin decía la siguiente frase: socialismo es electricidad más soviet. Es decir, es poder comunal, el poder en las bases de la deliberación de la Asamblea Popular a nivel comunal, potenciado con el desarrollo industrial. Eso era el socialismo para Lenin, diciéndolo caricaturescamente, pero en el fondo, ese país que se planteaba ser socialista, es decir, construir una sociedad alternativa al capitalismo, terminó utilizando los mismos mecanismos y las mismas formas en cómo el capitalismo y el capital se había autoexpandido, que era a través de la industrialización. Por eso es que la crítica de Wallerstein es que los movimientos que llegan al sistema, que pretendían transformar, cuando están en el poder, terminan reproduciendo las mismas lógicas del sistema imperante. Por lo tanto, se plantean cuando están fuera del sistema antisistémicos, pero cuando están en el sistema, terminan haciendo las mismas que han hecho los que están en el sistema. Eso es lo que ha sido la experiencia histórica, y lo da el ejemplo del socialismo. Da el ejemplo también de las luchas revolucionarias nacionalistas en contra de los países imperialistas. Y dice, por lo tanto, que el eje de la forma y de la disputa política dentro del capitalismo ha sido la disputa por el Estado.
el eje central de la disputa política en el capitalismo moderno es el Estado. Todos los que quieren destruir el sistema, los que quieren profundizar el sistema, los que quieren cambiar el sistema o quieren mantenerlo y hacerlo que el sistema funcione mejor, todos los que disputan el poder político dentro del capitalismo moderno han sido efectivamente disputas por el control, por la gestión, por la forma y la conducción del Estado. Y llegamos al punto inicial, que las medidas que está haciendo este gobierno son medidas que están orientadas, por ejemplo, en la crisis sanitaria, a la lógica y a la racionalidad de este tipo de gobierno empresarial, neoliberal, etc. Y si hubiera otro tipo de gobierno, lo haría en otro tipo de racionalidad. Pero todos los que disputan políticamente el poder dentro del capitalismo moderno para Wallerstein, ¿cierto? Estamos hablando de este autor, son disputas que se dan como eje central la conquista del poder del Estado. Por eso es que la lucha por los beneficios en el capitalismo moderno es una lucha por los beneficios en la lógica de controlar el poder del Estado, porque el Estado es muy fundamental para estructurar y para orientar las formas del proceso económico. El Estado interviene en todos los procesos económicos. Eso es más o menos el capítulo que se llama la lucha por los beneficios, la política de acumulación. Así de forma bastante resumida, pero eso a mi modo de ver son los puntos más fundamentales, más centrales de este capítulo. Recuerden que el primer capítulo de Wallerstein, que se denomina la mercantilización de todas las cosas, la producción de capital, es la dimensión económica del funcionamiento del capitalismo. El capítulo que acabamos de ver es la dimensión política de cómo el Estado interviene en los procesos económicos, y el que vamos a ver la próxima semana es la dimensión ideológica y cultural del funcionamiento del capitalismo, según este autor, Immanuel Wallerstein, que es un autor, como les señalé en la primera clase, es un autor neomarxista, es un autor que toma elementos de la historiografía francesa, de la escuela total, escuela económica y social francesa, los anales, también de la CEPAL y la teoría de la dependencia, para construir lo que el autor denomina el enfoque de sistema mundo. Y efectivamente es el enfoque que nosotros estamos dando, ¿cierto?, al tema del capitalismo en esta primera unidad del curso. En términos de la modernidad, hablamos de la modernidad realmente existente, de la vinculación entre modernidad y capitalismo a partir del texto de Bolívar Echeverría, y hoy día estamos viendo el enfoque de Immanuel Wallerstein respecto de lo que es el capitalismo y lo que es el funcionamiento del capitalismo a lo largo de los 5 siglos que tiene este sistema histórico y social. Eso sería, por mi parte, lo que tiene que ver con la exposición de los principales temas de este segundo capítulo del texto de Immanuel Wallerstein. Bueno, ahora los dejo a ustedes porque ya he hablado bastante, que me hagan preguntas, dudas y conversemos sobre eso. No hay dudas. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuántas evaluaciones va a tener el curso? No sé, pueden preguntarme eso. O pueden preguntarme, no sé, algo que no vi del texto, por ejemplo, los mitos ideológicos del capitalismo. Sí. Los mitos ideológicos del capitalismo. El autor dice, existen 2 mitos ideológicos del capitalismo. Primero, que el Estado no es un mecanismo eficiente para la acumulación, totalmente contrario a lo que en la realidad ocurre. El mecanismo más eficiente de acumulación de capital, el que más acumula capital es el Estado, a través de cobro de impuestos, a través, por ejemplo, de empresas que son del Estado y generan recursos. El Estado es el que más acumula capital dentro del capitalismo. El Estado, por lo tanto, es un eje crucial de la acumulación de capital. Y lo segundo es que el Estado tiene soberanía. Eso es relativo, porque el Estado es parte según Wallerstein, es parte de una estructura interestatal, de una organización de Estados americanos, organización de Naciones Unidas, etcétera, organismos que son supranacionales, que orientan también lo que son las políticas internas de los Estados. Por lo tanto, la soberanía de los Estados también radica y también se encuentra fuertemente influida por esta organización internacionales de Estados. Alguien hablaba de unitario y democrático, no sé.
No le entendí bien la pregunta. Pero voy a hablar... voy a hablar sobre las evaluaciones, que yo creo que es algo que les interesa a ustedes. ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que decir... Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no quiero reprobar a nadie en este curso. Que todos los que lean estos textos, lean estos autores, van a aprobar. Pero igual tengo que poner notas. Entonces, vamos a poner 2 notas. ¿Ya? Una primera nota la vamos a poner por 2 textos que estamos trabajando, que es el texto de Bolívar Echeverría, un concepto de modernidad, que corresponde a las 2 primeras clases que ya están grabadas, y me pueden hacer las dudas que tengan sobre esas clases a través de correo, a través de WhatsApp. No tengo problema en responder las dudas que tengan en cualquier horario, menos, no sé, por la 1 de la mañana, ¿no? Pero durante el día que me hagan preguntas no tengo ningún problema. ¿Ya? Y las otras 3 clases van a ser respecto del texto de Manuel Wallerstein que estamos viendo, del capitalismo histórico, de los 3 capítulos, ¿cierto? Del capítulo La mercantilización de todas las cosas, la producción de capital, del capítulo La lucha por los beneficios, la política de acumulación, que es el capítulo que vimos hoy, y del tercer capítulo que vamos a ver en la clase siguiente, que es la verdad como opio, racionalidad y racionalización. Y el otro texto que va a entrar es un concepto de modernidad. Entonces, los 2 textos que vamos a evaluar, ¿cierto? Y las clases han sido de estos textos, es decir, todo está orientado en comprender a estos autores, es el texto de Bolívar Echeverría, un concepto de modernidad, y el texto del capitalismo histórico de Manuel Wallerstein, son los 2 textos que van a entrar en la primera evaluación. Esta evaluación nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para ver en qué semana vamos a evaluar. Me gustaría tener una semana o 15 días, si quieren, para poder repasar los temas que hemos estado viendo, y así todos estemos claros de cuándo vamos a evaluar, y tengamos claro también cuáles son los textos, y tengamos claro cuáles son los contenidos y todo eso. Entonces, mi idea no es imponerles una evaluación ahora, sino una vez que ya tengamos vista toda la materia, empezamos a conversar más o menos cuándo evaluaríamos y hacer una clase o 2 clases de repaso antes de la prueba. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, entonces yo lo que les sugiero ahora es que lean con detención el texto, y cualquier duda que tengan me la hagan llegar, y así vamos aclarando las dudas y preparando la evaluación, que debería ser como para fines de mayo, me imagino. ¿Cómo va a ser la Va a ser una prueba de lectura con 7 preguntas, y la idea es que voy a ver si la prueba puede ser no, como estamos en estas condiciones, tiene que ser individual. Entonces, vamos a tener que dejarla de manera individual, ¿ya? Esta va a ser la primera evaluación del curso. La segunda evaluación va a ser de otros textos, de otra materia que vamos a ver después, que es básicamente sobre temas de América Latina, ¿ya? Estos temas de América Latina que vamos a ver van a ser los procesos constituyentes en América Latina, vamos a ver algunas temáticas políticas que se están discutiendo en el continente, como la diferencia entre indianismo e indigenismo, el problema de la construcción del Estado-Nación en América Latina, los gobiernos populistas del último siglo que han contestado el neoliberalismo. Vamos a ver un poco de historia de América Latina, de los grandes temas que se han ido instalando, y ahí también vamos a hacer unas 5 clases, y vamos a evaluar también a partir de unos textos que yo voy a dar, más o menos parecida a la forma de trabajo de esta primera unidad. ¿Ya? Profe. Es una prueba de los textos. Hay una pregunta sobre a qué se refiere con prueba de lectura. Que mi prueba va a ser respecto de qué dice Bolívar Echeverría sobre el concepto de modernidad. Explíqueme por qué Bolívar Echeverría
habla de dos conceptos de modernidad. Habla de una modernidad potencial y de una modernidad efectiva. ¿Puede explicarme qué se refiere con modernidad efectiva y qué se refiere con modernidad potencial? Esa sería una pregunta de lectura. Y, o lo mismo con Wallerstein. Defíname en Wallerstein las formas en cómo el Estado interviene en los procesos económicos. Las formas en cómo Wallerstein interfiere en los procesos económicos son tres. Primero, jurisdicción territorial. Segundo, regular las relaciones sociales de producción. Tercero, la capacidad impositiva de los Estados. Otra pregunta. ¿Por qué el autor señala que el Estado, al capturar impuestos, lo que genera es una polarización más que una redistribución? Señáleme cuáles son los ejemplos que señala el autor. Entonces ahí ustedes van a decir, primero, porque el Estado tiene una política de subvenciones y el Estado subvenciona, bueno, lo que hemos estado viendo hoy día. Entonces, eso tiene que ser a partir de la lectura, a partir de lo que ustedes van leyendo, a partir de cómo yo también voy explicando las lecturas en las clases, y eso principalmente. Son preguntas de texto, preguntas del autor. Tengo una duda, profe. Usted subió unos videos, uno de Oscar Vega y el otro de Judith, no me acuerdo el apellido de la Flores. Esa es para la segunda unidad. Ah, ok. Para la unidad de América Latina. Todavía no se metan ahí porque esos videos los vamos a ver en la unidad de América Latina. Ok. Primero estamos como centrando las bases del análisis para después analizarlo en procesos concretos en el caso de América Latina. Perfecto. Ahora hay gente acá del vespertino, ¿cierto? Sí. Ah, perfecto, porque sí, lo que pasa es que lo que les decía era de que está con el Zoom que yo utilizo, que graba y esto después lo sube a YouTube, que yo esta misma clase que estamos haciendo ahora la voy a subir en un rato más, la voy a subir al campus virtual, se las voy a enviar. Si quieren, chuta, se cayó el teléfono. Si quieren me pueden enviar ¿cuánto se llama? Por correo, y se las puedo también rebotar por correo, aparte de enviárselas al WhatsApp y de enviárselas también a ¿cuánto se llama? El horario es por eso lo estoy haciendo ahora, y lo que les pido en el fondo es que si tienen dudas me la hagan llegar en cualquier horario, porque va a estar respondiendo, pero en el fondo esta es la materia, no va a haber más materia que esta, ¿ya? Perfecto. Entonces, eso es básicamente porque el Zoom me graba las clases en y me permite subirla a YouTube, porque el Zoom que estoy ocupando es el Zoom de la carrera de periodismo. Por eso no lo hago en ese otro horario, porque no tengo Zoom contratado, entonces tendría que ocupar el Zoom gratis de 40 minutos, se irían cortando las clases, no sé cómo meterla después al YouTube, no sé. Entonces aquí se me hace mucho más fácil. Eso. Okay. Si no hay más preguntas, no hay más consultas, dejaríamos la clase hasta acá. Y nada, pues. Espero que nos podamos ver de forma presencial en algún momento. Ojalá. Y cuídense y recuérdense del virus. Igualmente. Okay. Ya, porque estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.